¿Qué tal? Espero que se encuentren muy bien. Mi nombre es Marisa Salcedo, soy egresada de la Facultad de Estudios Superiores Iztacala de la UNAM, de la licenciatura en Psicología, y en este momento me encuentro cursando la especialidad de Psicoterapia Psicoanalítica por la Universidad Sigmund Freud. El objetivo de esta pequeña sesión es revisar la relación que tienen las pruebas proyectivas y el psicoanálisis. Por lo cual me voy a dar la oportunidad de contextualizar un poco y para ello vamos a hacer un pequeño recorrido conceptual de ambas partes, ¿sale? Primero que nada necesitamos identificar los principios del psicoanálisis para poder hacer una correcta interpretación de las pruebas proyectivas porque es el marco teórico con el cual se sostienen. Y bueno, es de suma importancia, por lo cual haremos un primer paréntesis para diferenciar lo que son las pruebas proyectivas de las pruebas psicométricas que usualmente en psicología conocemos muy bien. Las pruebas psicométricas se encargan de medir y cuantificar los procesos cognitivos por medio de evaluaciones. Usualmente están basadas en puntuaciones que nos llevan hacia rangos o calificaciones determinadas. Por ejemplo, habrá algunas de estas pruebas psicométricas que nos lleven a percentiles, ¿no? Con el fin de obtener una interpretación diagnóstica. Como pruebas psicométricas de inteligencia o para medir inteligencia, ¿no? Tienen tantos números de aciertos, tienen tanto número de ítems, se hace una calificación de estos. Y bueno, usualmente se ocupan procesos matemáticos para llegar a las conclusiones, es decir, se requiere de hacer un análisis cuantitativo, ¿no? Principalmente son de carácter cuantitativo estas pruebas psicométricas. Por otro lado, las pruebas proyectivas que nos estaremos abocando el día de hoy, bueno, son métodos más bien de evaluación de la personalidad y de otras características que usualmente se apoyan de estímulos ambiguos, como dibujos, láminas, palabras, por mencionar algunos. Y estos, en cambio de las pruebas psicométricas que se evalúan principalmente de manera cuantitativa, se van a evaluar de forma cualitativa, ¿sale? Entonces, bueno, es importante mencionarlo porque todos los que estamos dentro del ámbito del psicoanálisis sabemos que hay una crítica muy fuerte tanto al psicoanálisis como a las pruebas proyectivas. ¿Por qué? Porque se dice que son subjetivas. Sin embargo, hay que recalcar que las pruebas proyectivas que deberíamos de estar empleando o que emplearemos en algún momento son pruebas que, al igual que las pruebas psicométricas, tienen que tener ciertos parámetros, como por ejemplo confiabilidad, validez, que sean pruebas estandarizadas para la población que estamos aplicando y que además puedan ser replicadas en dado caso de necesitarse. ¿Ok? Entonces, no entendamos a las pruebas proyectivas como nos sentamos y bueno, hazme un dibujo y después de eso me parece que tú eres tal o cual, como si fuera una lectura de mano, por ejemplo. No va por ahí la cosa. En realidad las pruebas proyectivas tienen un marco teórico sólido basado usualmente en el psicoanálisis. Hay algunas otras pruebas proyectivas que se basan, por ejemplo, en la Gestalt, pero al menos para este caso en específico nos vamos a abocar en aquellas que su marco teórico es el psicoanálisis. Y el psicoanálisis por sí mismo es una ciencia con un soporte histórico muy, muy importante. Y bueno, usualmente la crítica hacia el psicoanálisis es que se le concibe como una pseudociencia, pero en realidad el psicoanálisis es un sistema de trabajo robusto basado en la observación y el análisis y dos elementos que, por cierto, necesitan muchísimo, son elementos que se requieren muchísimo en la parte de la evaluación de las pruebas proyectivas, ¿no? Entonces, recordemos que el psicoanálisis nace en el consultorio, nace a partir de una búsqueda del entendimiento de los pacientes histéricos y neuróticos y trata de explicarse cómo se da el funcionamiento de lo que ahora conocemos como psique, es decir, de explorar los procesos mentales y sobre de todas las cosas el inconsciente. El psicoanálisis es un método de investigación de los procesos inconscientes y es algo que nos tiene que quedar claro para poder llegar a aplicar una prueba proyectiva con un sustento en psicoanálisis.
Vamos ahí a retomar algunos de los conceptos. El psicoanálisis plantea en su primera tópica que nuestro aparato psíquico está compuesto por consciente, preconsciente e inconsciente y son elementos que vamos a ver reflejados en la evaluación de las pruebas. Y adicionalmente también que nuestros esquemas mentales se van a dividir en 3 instancias. El ello, el yo y el superyo, que también vamos a poder ver reflejadas en el análisis de las pruebas proyectivas. Y bueno, para explicar esta parte del desarrollo psicosexual o explicar cómo el psicoanálisis entiende el desarrollo, yo pondría en primer término 2 puntos principales. Una, que los principales determinantes de la conducta son inconscientes. Y 2, que desde que nacemos nuestro desarrollo es guiado de manera inconsciente por sucesivos estadios de tensión interna y externa y que tendemos a reducir estas presiones que van surgiendo. Entonces, estos 2 elementos principales yo los dejaría para explicar el desarrollo y que también para la parte de la evaluación de las pruebas psicométricas tenemos que abocarnos siempre a en qué etapa del desarrollo está la persona, porque no es lo mismo hacer una evaluación proyectiva para niños que una evaluación proyectiva para adultos, que eso es bien importante, ¿no? Saber en qué estadio se encuentra la persona. Pero bueno, no nos vamos a detener mucho a revisar concepto por concepto, sin embargo, iremos hilando estos conceptos y explicando la relación que tienen con las pruebas proyectivas. Entonces, ya revisamos qué es una prueba proyectiva, ¿no? Pero tenemos que ver más allá cómo se cruza con el psicoanálisis. En primer lugar, se cruza porque su marco teórico de referencia ocupa el psicoanálisis y después porque en el entendido de que en las evaluaciones de las pruebas proyectivas vamos a ver estas manifestaciones del inconsciente como lo haría cualquier otra manifestación, por ejemplo los sueños, los actos fallidos, lapsus, olvidos, chistes e incluso por ejemplo el material inconsciente de las alucinaciones, ¿no? La palabra, el discurso mismo está cargado de material inconsciente. Entonces vamos a considerar esta parte fundamental porque es material inconsciente lo que estamos viendo. Pero ¿qué pasa, por ejemplo, cuando te dan una hoja en blanco o tú como terapeuta das una hoja en blanco y te piden dibujar cualquier cosa, ¿no? El inconsciente siempre va a buscar maneras de manifestarse. Es imposible escapar de ello en nuestro día a día y también en la evaluación. Entonces, es por ello que usualmente con los niños, por ejemplo, en el psicoanálisis se emplean técnicas como el juego o el dibujo porque nos va a permitir conocer elementos inconscientes que usualmente no veríamos. Una de las principales tareas, yo creo aquí del quehacer del psicoanalista, obviamente en la posición del analista, es ayudar al paciente a ser consciente lo que tiene reprimido, ¿no? Ayudar en este proceso de interpretación, vamos a llamarle así de alguna manera. Ellos nos arrojan todos estos datos que ya tienen, que están cargados en el inconsciente y nosotros ¿qué tenemos que hacer? Tratar de hacer un proceso de interpretación. Sin embargo, para los fines de las pruebas proyectivas, recordemos que aplicamos una prueba proyectiva y no necesariamente vamos a ser consciente de estos elementos reprimidos o inconscientes que aparecen, por ejemplo, en el dibujo, en la lámina, etcétera, ¿no? Más bien, el psicoanálisis nos va a servir como una guía teórica para hacer una correcta interpretación de los elementos, para poder hacer una correcta evaluación, una evaluación integral, ¿no? No en todos los casos vamos a poder, por más interesantes que hayamos visto las respuestas a nuestras pruebas proyectivas, no siempre vamos a poder compartir este resultado, ¿no? Pero ¿qué sí puede pasar? Puede pasar que podemos mostrar una lámina con ilustraciones relacionadas, por ejemplo, al trauma de la persona que esté inconsciente incluso, y que a veces esto pasa, y que el paciente reacciona a la lámina, sus resistencias bajan a tal punto que puede liberarse ese material reprimido y el paciente caiga en insight, ¿no? Diga,
me he dado cuenta, he recordado lo que había sucedido y entonces podemos ocupar este material inconsciente. En algunas otras ocasiones, las láminas, por ejemplo, van a causar tanta angustia que vamos a necesitar dejarlas a un lado. Por ejemplo, en un CAT con niños, presentamos una lámina, presentamos otra lámina y quizá llegue en algún momento de alguna lámina que diga: esto me genera demasiada angustia. Obviamente niños no lo van a verbalizar, pero bueno, nos vamos a dar cuenta que es evidente que hay mucha angustia en el proceso, las dejamos a un lado y en dado caso, por ejemplo, que estemos en análisis o en terapia, esto sí lo podemos ocupar como material de trabajo, ¿no? Obviamente si es paciente que está siendo analizado por nosotros y no solo un paciente que va por evaluación, que más adelante hablaremos de estas dos vías por las cuales podemos hacer una evaluación con pruebas proyectivas. No, vamos a ver un poco de las pruebas en concreto, cuáles son sus características y cómo se dividen. Voy a tratar de irme un poquito más rápido con esta parte. Vamos a ver que se encuentran, por ejemplo, divididas en pruebas proyectivas, constitutivas. Es decir, es cuando el sujeto debe de organizar material poco o nada estructurado. Por ejemplo, las manchas de Rorschach, ¿no? Suelen ser muy libres. Puede haber, por ejemplo, también constructivas, que se construyen estructuras más amplias a partir de materiales de tamaño, forma o significados predefinidos. Interpretativas, por ejemplo, que son las más comunes. El evaluado ascribe significados a situaciones estimulantes de acuerdo con su forma de verlo y obviamente en función de lo que le esté generando en ese momento, de las emociones que se le genere en ese momento. Por ejemplo, en las láminas cuando tiene que describir historias, ¿no? Ahí yo creo que un punto súper importante es que cuál es la ventaja de evaluación de presentar láminas que parecieran no relacionadas con el paciente. Pues bien, cuando el paciente se le pide hablar de su vida en concreto, de su vida en concreto, usualmente va a tener muchísimos mecanismos de defensa para no hablar de lo que le angustia. Cuando se aplican pruebas proyectivas no relacionadas, es decir, donde se le pide que hable de la vida de otro, ¿no? O de lo que imagina, o de cómo lo piensa, o mira, te enseño esto y a ver, platícame. No, va a relajarse y van a ser muchos menos mecanismos y resistencias las que tenga al hablar, ¿no? Vamos a poder observar una mayor proyección. Esta hoja en blanco, el paciente va a poder hacer una mayor proyección de lo que está diciendo y entonces así es como surgiría este material inconsciente del cual sí podemos hacer uso. En una prueba proyectiva vamos a observar, por ejemplo, la personalidad del sujeto en la mayoría de los casos a través de simbolismos que están bien definidos, como se haría en la interpretación de los sueños. Por ejemplo, al pedir que realice un test de la figura humana, vamos a poder observar elementos cognitivos como su nivel de inteligencia, si tiene algún problema, por ejemplo, biológico, ¿no? Pero también vamos a observar rasgos de personalidad como agresión o primitivismo, ¿no? Donde coloque el dibujo también nos estaría hablando de una estructura de personalidad. Podríamos incluso estar observando una persona que totalmente vive en la fantasía, ¿no? Dependiendo de en qué posición coloque la figura, hablando al menos del test de la figura humana. Por ejemplo, si la coloca en la parte de arriba, nos estaría dando indicios de una personalidad esquizoide o psicótica, obviamente no en todos los casos, pero por ejemplo podríamos darnos idea de un poco ahí de la estructura de la personalidad que nos estarían refiriendo. Mientras que en otros casos veríamos rasgos neuróticos bien definidos en la evaluación de algunas pruebas. Además de esto, hay una clasificación de pruebas proyectivas que usualmente se emplean en el psicoanálisis, las pruebas proyectivas catárticas. En estas el material se utiliza libremente para potenciar a la vez manifestaciones afectivas del sujeto, tanto en el momento que lo estamos aplicando como a lo largo del tiempo. Y por último, las refractarias, que permiten conocer ahí la personalidad del sujeto a partir de cómo se comunica con su entorno. Por ejemplo, la grafología, ¿no? Es decir, cómo se refracta con el mundo.
Existen otro tipo de clasificaciones, ¿no? De acuerdo a cómo se aplican, estructurales, por ejemplo, la de Rorschach, temáticas, que son las que más empleamos, por ejemplo, el CAT, test de pata negra, expresivas, como el test de la figura humana, Macover, constructivas y, por ejemplo, también asociativas, como la asociación de palabras de Jung, que incluso hay un test de asociación de palabras de Jung. Bueno, ¿qué tenemos nosotros como psicoanalistas que cuidar respecto a la evaluación? Tenemos que cuidar muchísimo no estar realizando una proyección de nosotros mismos en la evaluación del paciente. ¿Por qué? Porque a veces sucede que al no tener información completa del paciente podemos hacer juicios de valor o conjeturas, obviamente una proyección de nosotros, que responden a nuestro propio material inconsciente y no necesariamente del paciente. Entonces, ¿qué podemos hacer para tratar de minimizar esta proyección? Pues cumplir con algunos puntos importantes, ¿no? Al menos en la parte de la aplicación. El evaluado puede llegar, yo considero, por dos vías. Una, por solicitud de evaluación con un motivo de consulta bien definido. Por ejemplo, quiero evaluar a mi hijo por probable abuso sexual. Entonces, ¿qué tendríamos que hacer? Tener una entrevista primeramente con los padres, y también porque es un tema, al menos en eso, muy delicado, recabar la información necesaria, tener sesiones de rapport con los niños, ¿no? También decidir si vamos a evaluar o no, porque puede suceder que realicemos, porque puede decidir que en este proceso de las entrevistas, que en este proceso de rapport, decidamos que no es necesaria una evaluación y simplemente continuamos con nuestra labor terapéutica, o bien decidir que sí necesita una evaluación, que al menos en el caso que les he planteado, por ejemplo, lo necesitaríamos, ¿no? Tener estas sesiones de rapport que ya les he comentado, ser muy cuidadosos con la selección de pruebas y que al momento de evaluar cumpliéramos con ciertas características. Aplicar las pruebas siempre en espacios controlados, es decir, en lugares con iluminación natural preferentemente, y si no, con buena iluminación, que estén ventilados, que haya bajo o nulo nivel de distractores donde el niño no pueda agarrar todas las cosas, y en el caso de los adultos también es importante que tengamos ahí controlado el nivel de distractores, porque puede ser que, por ejemplo, en el caso de los niños se da mucho. Nosotros presentamos una prueba proyectiva, le pedimos que haga un dibujo y en la parte de atrás tenemos figuras humanas, pues seguramente va a haber ahí un sesgo, ¿no? Entonces, en la aplicación también es importante tener los materiales que nos marca la prueba, por ejemplo, las hojas, las láminas, lápices, todo lo que requiere, tenerlo a la mano para poderlo proporcionar y que eso no sea un distractor. Y bueno, de ser posible, poder realizar registros anecdóticos, ¿no? Hacer un registro de las conductas que está teniendo la persona, en qué momento borra, en qué momento se detiene. En el caso de las láminas es un poco más complicado porque las estamos presentando, pero sí ser bien minuciosos en el momento en el que presentamos, si en esta lámina se detuvo, en esta lámina hablo más rápido, si hay cambios o bajos en la voz, si hay algún elemento que cambie, eso tendríamos ahí que analizarlo a detenimiento. ¿Para qué hacemos esto? Para poder cuadrar esta información al momento de hacer el análisis, por ejemplo, de estos simbolismos, ¿no? Con las respuestas que nos proporcionen. ¿Cuál creo que es la otra vía por la cual podemos nosotros realizar una prueba proyectiva? La otra vía yo creo que podría necesitarse o incluirse es por consulta del día a día, ¿no? En consultorio. Quizá cuando llega un nuevo paciente y pasadas las entrevistas detectas algo y quieres hacer una evaluación más profunda. En este caso, todo el material arrojado en la evaluación puede ser material que empleemos como psicoanalistas en la terapia o en el análisis, y yo creo que puede ser muy fructífero en las sesiones de día a día. También cuando tenemos algún punto de detenimiento, también creo que podría ser conveniente para tratar de tener mucho más material inconsciente del cual podemos trabajar. Aquí yo creo que lo único que tenemos que poner como asterisco es para cuidarnos de los elementos de proyección que podríamos tener como analistas, independientemente de si hacemos
una aplicación de prueba proyectiva, o si la estamos realizando, es siempre estar en supervisión y en análisis, ¿no? Para cuidar todas estas cuestiones transferenciales y contratransferenciales. Otro de los elementos que también debemos observar con detenimiento en la evaluación de las pruebas es cuando se presentan mecanismos de defensa. Pueden funcionar estos mecanismos de defensa, como ya lo saben, de forma adaptativa o no. Estos mecanismos siempre van a ser todos los recursos que tenemos para hacerle frente a las situaciones que nos generan angustia, tanto de forma interna como de forma externa. Recordemos que siempre intentarán preservar el yo de la angustia, de las cosas que no nos agradan. Y esto también lo vamos a ver reflejado aquí. Entonces, para poder analizar estos mecanismos en los dibujos de las pruebas proyectivas, por ejemplo, tendremos que cuidar los siguientes puntos. La calidad y el estilo de dibujo, al menos en el dibujo. Los tamaños y las proporciones, por ejemplo, si son grandes o pequeños, si corresponden o no, por ejemplo, con las proporciones, si hay o no deterioros en la calidad del trazo, si son muy fuertes, si son muy tenues, si hay rayones, si hay sombreados. Esto es súper importante observarlo, si hay transparencias incluso. Estos datos concretos nos permitirán observar el nivel de equilibrio interno del sujeto, ¿no? Es decir, en qué estado se encuentra su psique. Las defensas primarias, como la negación o la disociación, por ejemplo, tienden a detonar en un yo menos operativo. En el caso de las secundarias se van a instaurar, por ejemplo, la represión, la formación reactiva, ¿no? Es decir, dejar en el inconsciente aquello que genera dolor. Y tanto sean primarias o sean secundarias, las vamos a poder observar. En este caso, por ejemplo, voy a poner el ejemplo del dibujo. ¿Cómo vamos a observar la represión en los dibujos? Pues, por ejemplo, a través de la rigidez en los trazos, de los sombreados irregulares, ¿no? Que nos hablan de una tensión emocional fuerte, al menos en la parte del sombreado, y es importante pensar, o más bien observar, en qué parte del cuerpo se están haciendo estos elementos, o si es, por ejemplo, de la casa, en qué elemento. Si es, por ejemplo, con las láminas, ¿qué es lo que dice? Estar muy al pendiente de qué dice, cómo lo dice, porque, como diría Lacan, el discurso es una parte primordial de nuestro análisis para el inconsciente. Entonces tenemos que estar bien al pendiente de estos elementos, ¿no? Estos casos, por ejemplo, que les hablé ahorita, son de la represión en los dibujos, pero también, por ejemplo, podemos observar formación reactiva en contraposición. La formación reactiva la vamos a ver con trazos bien controlados, bien cuidados, un énfasis en la simetría que pareciera casi con regla, ¿no? Hay un detallado excesivo en las figuras, ¿no? Y eso también nos está hablando de un mecanismo de defensa. Para poder analizar de forma correcta, siempre hay que analizar estos elementos que se están presentando, estos mecanismos de defensa, para tener un panorama completo y hacer una correcta evaluación. Es decir, dónde se están presentando, cómo se están presentando y yo qué interpreto de eso. Como se darán cuenta, las pruebas proyectivas y el psicoanálisis están intrínsecamente relacionados y en cada aplicación nos tenemos que ajustar a la teoría psicoanalítica para la aplicación y para la interpretación. El material que nos dan las pruebas proyectivas definitivamente nos servirá muchísimo para todo el material de terapia, así que los invito a continuar profundizando en el tema y conocer más acerca de la teoría psicoanalítica, que es preciosa. Bueno, hasta aquí hasta aquí termina. Muchísimas gracias por la atención y que estén bien todos. Hasta luego.